Palestina definida por el derecho internacional, porque yo les decía, así como la región puede tener distintos nombres de acuerdo a quién enuncie, si uno enuncia desde Europa será intercambiente, si uno enuncia desde el mundo árabe será Bilal al-Sham, la Gran Siria, o puede ser el Oriente Árabe, porque hay tres partes del mundo árabe, o puede ser el Levante Mediterráneo, donde se levanta el sol en el Mediterráneo, así como depende de cuál uno enuncia, ese territorio puede tener un nombre, o esa región puede tener un nombre, también el lugar de donde uno enuncia, al principio hablaba de la región, el lugar de donde uno enuncia el territorio en sí mismo también pasa a ser diferente, porque si uno adhiere a las tesis, a la teoría y a las políticas que apoya el Estado de Israel, esa tierra no se llama Palestina, se llama Eretz Israel. Si uno adhiere o tiene conocimiento sobre los estudios bíblicos, se va a encontrar con que esa tierra se llama Canaán. Pero esa tierra se llama Palestina también se la ha denominado como Palestina. ¿Y desde dónde fundamentamos eso? En principio del derecho internacional. Porque si uno toma a las Naciones Unidas, cuando en el año 1948 define un plan de partición, habla del plan de partición de Palestina. Así le llama la tierra, no le llama ni Eretz Israel ni le llama Canaán. Y le llama el Oriente Árabe ni nada de eso. Si uno toma la Sociedad de las Naciones, que es la institución internacional previa a la ONU, estamos hablando de los últimos 100 años, la Sociedad de las Naciones creó el mandato británico de Palestina. Y en realidad el nombre viene desde muy lejos en la historia. Viene de un nombre egipcio de uno de los llamados pueblos del mar que invadieron la región, los PLC, en el siglo XII, antes de nuestra era. PLC, luego los asirios le llamaron Palash, y de ahí vinieron luego los griegos y le llamaban Palestina. Luego de los griegos vinieron los romanos, y luego vinieron los bizantinos, y luego vinieron los islámicos, y el nombre fue llegando hasta acá, en la Antigua Era. Y hoy se le llama Palestina en términos de derecho internacional. Pero volviendo a la pregunta, ¿cuál es la dimensión? Ahí hubo un compañero que estuvo bastante cerca y uno que estuvo un poco más lejos, o bastante más lejos. ¿Cuál es más o menos entre Tucumán y Córdoba? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién estuvo más lejos? ¿El que dijo Tucumán o el que dijo Córdoba? Ella estuvo más lejos, estuvo bastante lejos, porque en realidad el territorio de Palestina es un poquito más grande de Tucumán, es aproximadamente el territorio de Misiones, que es la segunda provincia más pequeña de la República Argentina. Como estamos en Buenos Aires, sería más o menos como Carmen de Patagones y Milarino. ¿Vieron la panza de Buenos Aires que hay una patita abajo, donde empieza luego la Patagonia? Bueno, esa patita, Carmen de Patagones y Milarino, sería Palestina. El 10% de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 300.000 kilómetros, algo más. Palestina tiene poco más de 28.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo Misiones? Sí. Ah, claro, ahí está. Sería Palestina sería el 10% de toda la provincia. Eso sería el territorio de Palestina. Ahora bien, en la confluencia afroasiática, ese pequeño territorio, un lugar sumamente estratégico, cualquiera de los imperios que estudian en historia, yo nombré Egipto cuando se expandió, nombré a los asirios, a los babilonios, podemos seguir nombré a los bizantinos, a los romanos, todos esos, los persas, los árabes, los procesos expansivos, todos esos pasaron por esa región y dominaron esa región en algún momento. Yo quiero situarme en un momento histórico que es clave para entender la cuestión de Palestina, que es fines del siglo XIX. Y acá hay un consenso también en ese sentido. Hay veces que hay diferencias, hay veces que hay consensos. Hay diferencias en la forma de nombrar, pero si el profesor Luis fuese alguien que defiende la creación, la existencia, las políticas del Estado de Israel, se les conoce como sionistas, el movimiento nacional judío que ideó primero y luego fue conformando las colonias para luego finalmente crear el Estado de Israel. Si el profesor Luis fuese sionista, diría: ese Estado, el actual Estado de Israel, comenzó a idearse y tiene un momento
ubicarse en ese momento histórico porque los propios creadores del Estado de Israel dicen, bueno, ahí estaban los pioneros. Esos fueron los que sentaron la piedra basamental de lo que hoy es el Estado de Israel. Bien, ¿qué había en ese pequeño territorio de Palestina? Y tomo lo que dice el compañero, porque, bueno, en un mapa esto hubiese sido más claro. ¿De qué territorio estamos hablando? ¿Cómo están delimitados esos 28.000 kilómetros cuadrados? Están entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el mar Muerto y el lago Tiberíades. El Mediterráneo son los límites naturales que se tornaron convencionales. Y luego está desde un río llamado Litán en el Líbano hasta el mar Rojo. ¿Quiénes vivían en ese territorio en el año 1878? Cuando el movimiento sionista, que luego va a dar origen al actual Estado de Israel, crea su primera colonia. Cuando los sionistas dicen, bueno, esa es nuestra colonia pionera. Bueno, ahí vivían aproximadamente medio millón de personas. En ese territorio vivían medio millón de personas. Los censos son bastante diferentes. Sucede algo muy similar de lo que sucede sobre el fin del siglo XIX en Argentina. Es difícil tener una certeza respecto a los números que nos dan los censos, porque el Estado argentino recién se estaba conformando, recién estaba conformando su burocracia, era bastante difícil de pensar. Algo similar sucede en ese territorio. Pero hay consenso justamente porque las cifras menores nos hablan de 400.000 personas, las cifras mayores nos hablan de 600.000. Hay un consenso, digamos, generalizado que son medio millón de personas que allí vivían cuando se funda esa primera colonia. ¿Qué sucedía en ese territorio? Ese territorio estaba bajo el poder de un gran sultanato. Nosotros aquí le llamamos imperio, pero ellos no tenían emperador, tenían sultán. ¿Cuál era ese sultanato? Muy importante en la historia universal, aunque no tan estudiado. ¿Quiénes dominaban la región del Mediterráneo, Europa, el norte de África, el sudeste de Europa? Los turcos otomanos. Palestina estaba bajo mandato de los turcos otomanos, ese territorio. Por 4 siglos. Imagínense que aquí los españoles llegaron en 1516. Juan Díaz de Solís llegó aquí a la costa del río de la Plata en 1516. La primera referencia de un español que estuvo aquí. No les fue todo bien, ¿no? No sé si conocen la historia de Solís, pero no les fue todo bien. Luego, en 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas. Son 300 años. Bueno, los turcos estuvieron en Palestina 400. Dominaron ese territorio 400. Y en 1878 estaban allí. Eran un dominio turco. Y como todo dominio imperial, como hicieron los españoles aquí, dividían los territorios de acuerdo a sus criterios, ¿no? ¿Cómo gobernaban los españoles en el territorio de lo que hoy en día es la República Argentina? ¿Qué había acá? Si uno retrocede 250 años, no encontrar la República Argentina. Había el virreinato. El virreinato no, nosotros dependemos de 2 virreinatos, históricamente. ¿Cuáles eran? Primero Perú, luego a partir de 1776 con las reformas borbónicas, el virreinato del Río de la Plata. Bueno, luego había gobernaciones e intendencias, ¿no? El mapa era distinto. Luego, Provincias Unidas del Sur, la República Argentina y demás. Los mapas van cambiando. Bueno, allá también pasó lo mismo. Allá, por supuesto, no se llamaban virreinatos, gobernadores e intendencias, se llamaban vilayetos, que era el equivalente, y se llamaban sanjak, se llamaban najitas, tenían nombres entre turco y árabe. Entonces, vamos a encontrarnos en ese lugar que había un vilayeto que se gobernaba desde Beirut, actual capital del Líbano, otro vilayeto que se gobernaba desde Damasco, actual capital de Siria, y otro vilayeto en Jerusalén, actual capital declarada, pero en contra del derecho internacional, actual capital declarada del Estado de Israel. El Estado de Israel tiene su capital en Tel Aviv, pese a que han conquistado Jerusalén y dicen que es su capital. Pero eso contraría el derecho internacional. Dicho esto, entonces, no nos vamos a encontrar con una entidad geográfico-política llamada Palestina en ese momento, como no nos encontraríamos con una entidad geográfico-política llamada Argentina 250 años atrás. Esos procesos se explican a lo largo de la historia, se va a modificar. Pero sí nos vamos a encontrar con medio millón de personas. ¿Qué les parece que esos medio millón de personas, la enorme mayoría, bueno, hay una pequeña minoría turca, en tanto que era
¿En qué lengua hablan culturalmente que son? Puede ser culturalmente islámico. Hebreos islámicos árabes. En realidad eran culturalmente árabes. Eran culturalmente árabes. Y lingüísticamente árabes. ¿No? Ese medio millón, en realidad un poquito menos, si uno descuenta a los extranjeros, en términos culturales y en términos de su lengua, hablaban en árabe. Ahora tenían diferencias confesionales, es cierto, la enorme mayoría de ellos eran y siguen siendo islámicos. El 85% aproximadamente de la gente que allí vivía para esa época era musulmán, formaba parte de la Umma, la comunidad islámica. Pero había otras dos religiones que estaban presentes en ese territorio, que eran minoritarias. ¿Cuáles serían las otras dos? El cristianismo y el judaísmo, porque esa es una tierra que históricamente ahí abrevaron las tres religiones abrahámicas. Por supuesto, se fueron solapando unas a otras, primero el judaísmo, luego el cristianismo, luego el islam. La enorme mayoría eran islámicos, les digo aproximadamente un 85%, un 10% eran cristianos, árabes, cultural y lingüísticamente cristianos, y un 2% eran árabes, cultural y lingüísticamente judíos, que dentro del judaísmo se los conoce como los mizrajíes, los judíos del oriente, porque el judaísmo está disperso en el mundo. Están los que se llaman Ashkenazim, que son los que viven en Europa. Ashkenazi significa alemán, este y el centro europeo. Están los que se llaman sefaradíes, que eran separados, significa España, que eran del Mediterráneo, que se fueron expulsados en el proceso de unificación de la península ibérica, y luego se fueron desparramando por el Mediterráneo. Y están los mizrajíes, que eran los que vivieron dentro del mundo árabe-islámico. Bueno, estos eran mizrajíes, eran cultural y lingüísticamente iguales, como nosotros. Nosotros hablamos todos en español, culturalmente nos parecemos muchísimo, más allá de que cada uno tenga su legado, pero puede haber gente que sea cristiana, que sea judía, que sea evangélico, que sea... Así era, así era. En ese contexto se funda esa primera colonia, la colonia de Petah Tikva, en el marco del sultanato. Yo le decía a Luis, voy a hacer simplemente una introducción histórica. Hacemos un viaje muy rápido en el tiempo, nos ubicamos en el presente. 150 años después aproximadamente, un siglo y medio después. Por supuesto que las cosas cambiaron, como han cambiado acá. Si uno hace un viaje de 150 o 150 años, no va a encontrar más el virreinato, seguramente el componente demográfico va a cambiar. Suele suceder. Ahora lo que hay que entender es la dinámica de ese proceso. ¿Cómo se produjeron los cambios y cómo se llegó hasta ahí, hasta acá? ¿Por qué? Porque si uno hoy agarra ese mapa, yo lo tengo en la cabeza y ojalá que ustedes lo puedan representar, o por lo menos mínimamente se lo puedan representar, en esos 28.000 kilómetros cuadrados ya no van a estar los Sanyatos, los Gallegos, los Pilagos y demás, sino que se va a encontrar un estado en el 78% de esa tierra, casi el 80% la mayoría. ¿Qué estado está hoy en ese territorio? Y está emplazado en el 78% de la superficie. ¿Cómo se llama ese estado? Está ahí, en el territorio de la Palestina histórica. Israel. Hoy se va a encontrar que ahí hay un estado que se llama Estado de Israel. ¿Y qué pasa en el 22% del territorio del estado? Hay una franja que le dicen franja de Gaza. La franja de Gaza, 365 kilómetros cuadrados. ¿Y qué más? Ahí vive la separación del Estado de las poblaciones originarias, son los palestinos. Bueno, pero estamos hablando, si nos adelantamos varios pasos, vamos a llegar igual a ese punto, que te agradezco porque me vas matando el camino y a los compañeros y compañeras de esa zona, porque en realidad sucede lo que vos decís. Pero no solamente, yo digo, el 22% habitante, que la pequeña franja de Gaza, pero la franja de Gaza son 365
de Israel, y tenés la pequeña franja de Gaza sobre el mar Mediterráneo, y luego tenés Cisjordania discontinuado. Uno puede ir desde Gaza hasta Cisjordania si no pasa por el territorio del Estado de Israel, a 7 grados. Esos son los territorios palestinos ocupados. Se llaman así. Gaza, Cisjordania, con Jerusalén Oriental como capital, son los territorios palestinos ocupados, el 22% del territorio de la Palestina histórica. ¿Quiénes viven en el Estado de Israel? Viven los herederos de aquella primer colonia del Estado de Israel. Cuando yo les decía, los israelíes que adhieren al movimiento sionista, que es el que ideó su Estado, miran para atrás y dicen, bueno, este Estado se empezó a crear con la primera colonia ya por 1878. Hoy, los herederos de esos colonos, más muchos otros colonos que fueron llegando, que por supuesto comenzaron a nacer ahí sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, conformaron el Estado de Israel. Son 8 millones de personas. Y los herederos de los nativos, de aquellos árabes, plural y lingüísticamente, musulmanes, cristianos y judíos, son otros 8 millones de personas. Hoy tenés prácticamente la población dividida en 2 mitades, pero que viven en situaciones diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas. ¿Por qué? Porque los herederos de aquellos colonos de Petah Tikva conformaron el Estado de Israel y viven en ese territorio con plenitud de derechos. Son ciudadanos israelíes, judíos, forman parte del Estado-nación judío, tienen todos los derechos que puede tener un ciudadano y un nacional en su territorio. Y no solamente eso, sino que le otorgan los mismos derechos a cualquier judío del mundo que quiera ir al Estado de Israel. Si alguno de ustedes puede demostrar que es hijo de judíos, puede migrar hacia el Estado de Israel y va a tener plenitud de derechos porque va a ser alineado, a ascender, va a ascender a la tierra de Israel. Viven 7.200.000 en el territorio del 78% de la Palestina histórica, Estado de Israel, y viven otros 700.000 en los territorios palestinos ocupados. Y eso es ilegal. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel ocupa esos territorios por la fuerza militar. Los conquistó en el año 1967. En el año 1948 se creó el Estado de Israel, en el 78% de la Palestina histórica. Luego, en el 67, por la fuerza militar, conquistó esos territorios, y no solamente que los conquistó, sino que traslada su población allí. Entonces, los israelíes judíos viven en el Estado de Israel y viven en los territorios palestinos ocupados, los herederos de aquellos primeros colonos. ¿Y qué pasó con este pueblo nativo? Y ya voy cerrando la idea, se lo doy de paso a Luis. ¿Dónde vive ese pueblo nativo? ¿Y en qué situación vive el pueblo nativo? Bueno, algo ya adelantó el compañero. 2.100.000 árabes de la Palestina histórica viven en la franja de Gaza. Los recortes, los artículos periodísticos hablan de 2.400.000. Las Naciones Unidas hablan de 2.100.000. Creo que deben conocer lo que está pasando en la franja de Gaza y en qué condiciones están ellos. Están en una situación de devastación y enfrentando el exterminio y la posibilidad de expulsión. Ya se dice a viva voz, ya lo dicen los ministros de Estado del Estado de Israel, y lo dice Donald Trump. No tiene ningún empacho ni poquito de decir que esos más de 2 millones de personas deben ser expulsados a Egipto o a Jordania o a Somalia o a Canadá o a cualquier otro lado. Entonces, una parte de aquel pueblo histórico vive en la franja de Gaza en condiciones que están enfrentando la devastación de su territorio, el exterminio y el riesgo de expulsión. Pero eso es una parte. Otra parte, más o menos equivalente en número, 2.100.000, viven dentro del Estado de Israel. Se llaman árabes de Israel, no se los reconoce como palestinos. Tienen ciudadanía israelí, pero no son nacionales judíos. El Estado de Israel se define como Estado-nación del pueblo judío, entonces tienen menos derechos. Si yo soy descendiente de aquellos árabes que vivían en ese territorio, no tengo los mismos derechos que un israelí judío, porque no formo parte del pueblo judío. Entonces tienen más derechos los israelíes judíos y menos derechos. Viven en un sistema de segregación institucionalizada que podemos definir como apartheid. Y esto no lo dice un profesor que viene de una cátedra de la UBA, esto lo ha dicho Amnesty International.
viven en Gaza. Otra parte de ese pueblo vive dentro del Estado de Israel en una situación de discriminación institucionalizada. Otra parte de ese pueblo vive en Cisjordania, que son 5.600 kilómetros cuadrados, y vive bajo la ocupación militar, rodeado por un muro que cuando lo termine va a tener más de 700 kilómetros, que también la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal internacional de Naciones Unidas, dijo que es ilegal porque entra en los territorios palestinos ocupados, vive bajo ocupación. Bueno, podríamos describir lo que está pasando, pero nos llevaría bastante tiempo. Ninguno de los derechos humanos se aplica para con esta población porque viven bajo ocupación militar. No pueden ni siquiera entrar ni salir de su territorio sin pasar por el Estado de Israel. Cisjordania es territorio palestino ocupado. Una parte de aquel territorio histórico de Palestina, en el 78% se creó el Estado de Israel. En el 22% restante queda una pequeña franja sobre el mar Mediterráneo, que es la franja de Gaza. Y luego queda un territorio más grande de 5.604 kilómetros cuadrados que da sobre el río Jordán, digamos en el este, en el interior del territorio. Ese territorio, que como una especie de riñón, se llama Cisjordania. Eso es territorio palestino ocupado, que lo conquistaron los israelíes en el año 1967 tras de la fuerza militar. Y ahí están viviendo bajo ocupación 3.200.000 palestinos. Y luego, termino con esto, hay otros palestinos que ni siquiera viven dentro del territorio histórico de sus antepasados, porque fueron expulsados en 1948, cuando se creó el Estado de Israel, expulsó 720.000 palestinos y palestinas. Muchos se distribuyeron entre Gaza y Jordania, pero muchos otros se fueron a Jordania, a Líbano, a Siria y a Líbano. Aproximadamente 3.200.000 personas. La mayoría vive en Jordania, en condición de refugiados, otros mismos viven entre Siria y Líbano. Entonces, termino con esto y les hago esta pregunta. ¿Cómo se explica que a lo largo de 150 años los herederos de aquella primera colonia de la Antigua, que el propio movimiento que creó el Estado de Israel dice que fueron los pioneros, hayan logrado emplazar un Estado en el 78% del territorio, tengan plenitud de derechos, Estado reconocido internacionalmente, Naciones Unidas, por Argentina también, por supuesto, ocupen por la fuerza militar el resto del territorio, el 22% restante, mientras que los herederos de aquella enorme mayoría del pueblo árabe, cultural y lingüísticamente, islámico, cristiano, judío, que allí vivía medio millón de personas, que hoy en día son más de 8 millones de personas, 8 viviendo en su territorio histórico, hay que contar también los que viven fuera, vivan recluidos en una franja al borde del exterminio con riesgo de expulsión, viviendo en el Estado de Israel en condiciones de discriminación institucionalizada, porque no son nacionales judíos, viviendo bajo ocupación en Cisjordania y viviendo en calidad de refugiados en el exilio en los países vecinos. ¿Cómo se explica eso? Quien explique eso puede explicar en qué consiste la cuestión de Palestina. ¿Cómo se explica eso? ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, claramente el Estado de Israel, desde que fue ideado, desde que fue comenzado a programar el movimiento sionista, tuvo la alianza de países poderosos, empezando por Gran Bretaña y hoy por Estados Unidos. Pero en términos, bueno, por ahí yo se lo voy a decir en términos sociológicos, pero en términos de categoría histórica, ¿qué es lo que estaba pasando en todo este tiempo en ese territorio? Porque si uno, y ya te dejo Luis, por ahí me extendí demasiado. Siempre fueron invadidos por los que más tuvieron poder y más tuvieron ejército. Y es verdad la historia, porque usted me plantea de que están reclamando los herederos. Pero los herederos, usted lo dijo, ¿de qué momento?
Si uno toma toma el momento en donde la propia historiografía sionista dice aquí comenzó nuestro proceso de conformación del Estado. El tema que empezó antes. Bueno, ahí tenemos otro debate. En todo caso, sigamos la idea esta y vamos a ese debate. Porque una de las cuestiones es, se explica por cuestiones religiosas, que es un poco lo que está diciendo ¿cuál? Se explica por cuestiones religiosas. Entonces es un problema milenario. Entonces es un problema sumamente complejo. ¿A quién le pertenecía esa tierra? Bueno, entonces no nos metemos. ¿Quién puede decir a quién le pertenecía eso? Los judíos, los cristianos, los cristianos. Pero pasa lo mismo entonces acá. Acá estaban antes los americanos, vinieron los españoles, vinieron los ingleses, vinieron Los amerindios lo podemos reclamar. Los criollos pueden reclamar, los europeos. Y eso es lo que estoy diciendo. No, entonces pasa lo mismo. Bueno, si nos metemos en ese debate es interesante, pero es una forma de tratar de entender el proceso. Ahora, hay otros que dicen, en realidad, ahora volvemos sobre este punto. Yo voy a presentar los distintos menús respecto a la posibilidad de explicar. Unos explican desde ese lugar. Este es un problema milenario. ¿Quién era el pueblo originario de allí? ¿Cuántas invasiones tuvieron? ¿Cómo se fue cambiando, modificando ese pueblo y demás y demás? Entonces te dicen, no, es un problema que lleva miles de años. Eso contradice en parte lo que les estoy diciendo, porque si yo les estoy diciendo que la historiografía israelí dice que nuestro proyecto entre 1878, bueno, lo dejamos ahí, lo volvemos a retomar. Hay quienes que dicen que este es un problema civilizatorio. La civilización oriental contra la civilización occidental, ¿no? Los orientales, representados por aquellos nativos, los israelíes judíos son la representación de Occidente y los territorios. Entonces te va a decir, bueno, es una lucha civilizatoria. Hay quienes que dicen que es una lucha política, en realidad se están enfrentando dos movimientos políticos que son extremos, dos variantes que no se van a poner de acuerdo. Hay quienes que dicen que es una lucha entre Estados, por un territorio y demás y demás. Lo que nunca se explica, y eso es lo que yo les quiero proponer, y eso es lo que yo adhiero, aunque puedo debatir con ustedes el posicionamiento que tengan, es que en realidad de lo que se trata es un proyecto de colonialismo. Un proyecto de colonialismo. Los mismos israelíes judíos hablan de colonias, de las primeras colonias, del proyecto de colonización. Han estado colonizando esa tierra. Pero no es el colonialismo tradicional como el que nosotros conocemos aquí, porque el colonialismo español que nosotros conocimos históricamente vino a la tierra nuestra, la conquistó por la fuerza militar, también tenía justificaciones religiosas. Si ustedes se acuerdan, el colonialismo español supuestamente a qué vino aquí. A evangelizar, a traer el cristianismo, la verdad de la civilización. Siempre los conquistadores y los colonizadores se tratan de legitimar sus cruzadas diciendo somos los portadores de la civilización, somos portadores de la religión, venimos a este lugar para que progrese y demás, y siempre se usan esos argumentos. El tema es tratar de desentrañar el proceso histórico. Los herederos, digamos, el colonialismo que se está dando aquí, en este proceso histórico, es distinto al colonialismo que se dio aquí, en nuestra América. ¿Por qué? Porque aquí vinieron para conquistar, vinieron para expropiar nuestros recursos, sometieron militar y políticamente, conformaron una nueva sociedad, luego vendían sus mercancías, se llevaban nuestros recursos y demás. El colonialismo que llega a la región de Palestina de la mano del movimiento sionista no es eso, no tiene ese objetivo. Tiene la idea de llevar población extranjera, pero no para integrarse con la población nativa, porque dice, nosotros somos los verdaderos dueños de esta tierra, quienes aquí viven son usurpadores, los tenemos que desplazar, los tenemos que segregar, los tenemos que expulsar, o como están diciendo hoy en día, directamente los tenemos que exterminar. Porque lo que quieren es tomar esa tierra, segregar, desplazar, expulsar, inclusive exterminar a la población que allí vivía y conformar una patria para los colonos. Eso se llama colonialismo de asentamiento, que es lo que viene sucediendo en Palestina a lo largo de los últimos 150 años. Primero a través del movimiento sionista, luego a través, en una etapa del mandato británico de 30 años, cuando los turcos otomanos pierden la Primera Guerra Mundial, ese territorio queda en manos del mandato británico,
y luego cuando se conforma el Estado de Israel. Con esto termino porque quiero contestarle la observación de Walter y ya te paso, Luis. El movimiento sionista dice que son los judíos herederos del pueblo antiguo hebreo, que fue expulsado en el año 70 por el Imperio Romano, y que por tanto, luego de 2000 años, tiene derecho a retornar a esa tierra. En realidad, el judaísmo, como el cristianismo, como el islam, es una religión. Es una religión. Yo soy bautizado en la iglesia cristiana, mis 4 abuelos eran armenios, en la iglesia apostólica armenia. Me imagino que si les pregunto a ustedes, la mayoría será cristiana y se habrá bautizado en la iglesia apostólica romana o evangélica. Esas iglesias tienen origen en Italia, en Bretaña, en Armenia, en Grecia, en Rusia, en tantos otros países hay iglesias cristianas. Los cristianos no forman parte de una nación, forman parte de una religión. Uno puede ser cristiano y ser ruso, ser cristiano y ser argentino, ser cristiano y ser armenio, británico, neozelandés o después. Lo mismo pasa con los islámicos. No todos los islámicos forman parte de la misma nación. Hay islámicos que son afganos, hay otros islámicos que son iraníes o persas, hay otros islámicos que son turcos, hay otros islámicos que son árabes, hay otros islámicos que viven en el África subsahariana. No forman parte de la misma nación, comparten una religión. ¿Por qué? Porque el cristianismo y el islam fueron religiones proselitistas que quisieron ganar adeptos, que se fueron expandiendo. Con el judaísmo pasa lo mismo. El judaísmo no es una religión, no es una nación, es una religión originalmente. Y se fue expandiendo por el mundo. Hay judíos que viven en Europa del Este, en realidad eran rusos, lituanos, polacos que se judaizaron, otros judíos que vivían en la península ibérica, en Portugal, en el norte de África, y se judaizaron, otros que vivían en la península arábiga y se judaizaron. Pasó exactamente lo mismo. Que vos compartas la misma religión no significa que seas originario del territorio en donde esa religión surgió. Porque yo puedo ser cristiano, pero mis antepasados no tienen nada que ver con la Tierra Santa. Vivían en Armenia. O yo puedo ser cristiano y mis antepasados no tenían nada que ver con la Tierra Santa. Viven en Argentina, o viven en la Bretaña, o viven en Nueva Zelanda. Que yo sea cristiano no significa que mis antepasados estén en la Tierra Santa. Significa que la religión y su proceso surgió en la Tierra Santa. Que yo sea islámico no significa que yo haya nacido en la Meca o en Medina o en Arabia Saudita. Significa que la religión que yo profeso surgió en ese lugar, pero luego se expandió por el mundo. Y lo mismo pasa con el judaísmo. La trampa es que los judíos que originaron este proyecto se dicen que son los descendientes de los antiguos hebreos. Y en realidad, y con esto termino porque esta es una digresión en función de lo que planteaba el profesor o Walter, no sé si profesor estudiante, en realidad, y esto es lo más complicado de todo, es muy probable que los hebreos antiguos sean los actuales palestinos. Eso es lo más probable. Que en el actual pueblo palestino abreven los pueblos originarios de esa región. Inicialmente fueron judíos o que practicaban otras religiones, que luego se cristianizaron, que luego se islamizaron. Es muy probable que esto sucediera. Pero bueno, lo último fue una digresión, no pensaba entrar en este tema, pero si nosotros pensamos que este es un problema religioso, no se puede resolver nunca, porque las tres religiones plantean que esa tierra es original, digamos, claro, son las tres religiones abrahamas. Es que tienen el mismo Dios, pero tienen intereses diferentes. Claro, pero no es una lucha religiosa. En todo caso, la religión se puede utilizar para, como se utilizó siempre. Es un movimiento colonial que llega al territorio con la idea de crear una paz exclusiva para los colonos. Por eso es que a los nativos los segrega, los desplaza, los expulsa o los extermina porque no los quiere. Es otro tipo de colonialismo. El colonialismo que llegó aquí sí quería a la población nativa. ¿Para qué la quería? Para mano de obra. Y cuando no tuvo más fuerza de trabajo, lo que hizo fue importar esclavos de África. Bueno, acá no funciona de esta manera. Eso se llama colonialismo de asentamiento. La cuestión de Palestina es una cuestión de colonialismo de asentamiento.
que empezó muy lejos en 1878, cuando había un movimiento político llamado sionismo, que se fue transformando en ideal, que se conformó en un movimiento político, que luego, cuando los británicos gobernaron durante 30 años, fueron una fuerza aliada al Estado británico y que luego conformó su Estado. Y quien está pagando los costos de todo este proceso es el pueblo nativo de Palestina. Pero los primeros que dijeron, bueno, hay que restaurar a los judíos en esa tierra, fueron justamente los protestantes ingleses en el siglo XVII. Se atribuyeron la misión de que ellos debían ser una corriente llamada dispensacionalista, ellos debían ser los encargados de bautizar a los judíos al cristianismo, de convertirlos al cristianismo y llevarlos a la Tierra Santa. Y que cuando hicieran eso iba a retornar el Mesías. Entonces es una idea mesiánica de los dispensacionalistas británicos. Que al principio, por supuesto, como toda idea mesiánica, parecía algo sumamente alejado de la realidad, pero luego el Imperio Británico tomó esa idea. Siglos después, el Imperio Británico dijo, bueno, sí, efectivamente, nos comprometemos a entregar un hogar judío en Palestina, la llamada Declaración Balfour. ¿Por qué lo hicieron? Y ahora termino así. Porque ese lugar era y sigue siendo estratégico, confluencia de las masas afroasiáticas, canal de Suez, rutas a las Indias. Tener una colonia ahí que respondiera a sus intereses era muy importante. Y ese es el motivo por el cual, desde la lógica del imperio colonial británico, tener ese enclave, ese hogar nacional, luego ese Estado, era muy importante. Y como siempre sucede con los intereses materiales, se intentan justificar por cuestiones superestructurales, religiosas, ideológicas. Pero hay que seguir los intereses materiales. Bueno, me toca a mí. No, justamente iba a arrancar, no con la declaración Balfour, o sí con la declaración Balfour. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que cubre esa justificación religiosa? Que es un poco lo que dice, ¿qué cuestiones materiales están detrás de esa justificación religiosa de ese proyecto que es de ese proyecto colonial? Si ustedes se fijan, ¿cuándo aparece el sionismo? El sionismo aparece en el periodo en que el régimen capitalista está transitando de su fase de libre competencia a su fase imperialista. Herzl funda el sionismo como idea de, como bien lo explicaba Gabriel, no nos podemos asimilar, tenemos que tener una tierra propia. Está en la época de la Ferdey, en la época de los pogroms, que son esas masacres que se daban sobre el continente europeo de población judía, empresarista, etc. Entonces, este movimiento nacionalista que desarrolla un sector del judaísmo entronca con un cambio con un proceso que se está desarrollando en el propio régimen capitalista, que es la transición al imperialismo. Y si ustedes se fijan, la declaración Balfour es en 1917, el año de la Revolución Rusa, el mismo año. La declaración Balfour era el ministro de las Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, el gobierno de Lloyd George, el que dijo que tenía más miedo a la revolución que a la peste, por la Revolución Rusa, que se estaba desplegando ante sus ojos, y en la cual los judíos no tenían poca importancia, sino muchísima. El principal, el número 2 de la revolución bolchevique era un judío, de otro. ¿Sí? 1918, bueno, un año después, Revolución Alemana. Segunda, las dos principales dirigentes, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Rosa Luxemburgo, el grueso de la población judía, sobre todo en el este europeo, donde la composición social de la población judía estaba mucho más ligada a la clase trabajadora que en el occidente europeo, se volcaba en masa a la salida, digamos, asimilacionista, genéticamente dicha así, y dentro de la salida asimilacionista, la salida revolucionaria, a la salida de crear una nueva sociedad, como decía. Entonces, un aspecto de la declaración Balfour, un elemento por el cual el gobierno británico saca la declaración Balfour, que es una declaración en la que el gobierno británico manifiesta apoyar, decime si me equivoco, manifiesta apoyar el asentamiento de judíos europeos en Palestina. La creación de una
O sea, le está diciendo, miren que el gobierno británico los va a bancar. Con lo cual se produce una masiva migración judía hacia ahí. Creo que en 2 o 3 años migran 100.000, 200.000 judíos a una bien así. Porque la conquista de la bueno. Claro, el otro elemento, bueno, es que a eso iba. Este es un elemento, por ahí no es fundamental, es un elemento ideológico político, digamos. Jugar un elemento en el proceso revolucionario que está atravesando Europa completa. Un ciclo revolucionario que se va a abrir con la revolución bolchevique, va a durar hasta 1922, 1923, hasta el ascenso del fascismo. Bien. El otro aspecto es que los británicos saben que van a ganar la guerra, que el Imperio Otomano se va a desmembrar y que tiene que tener una base ahí. Tienen también, ocupan Egipto, etc. Pero en el Medio Oriente les sirve establecer una base en un territorio en el que también los franceses tienen una importantísima influencia en el Líbano, etc., en Siria. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el sionismo entronca con una necesidad del imperialismo. ¿Se entiende? Entronca con la necesidad, porque justamente, por lo menos para los que somos marxistas, seguimos la teoría del imperialismo de Lenin, ese momento es el momento en que entramos en la fase imperialista del capitalismo. El fin de la Primera Guerra Mundial determina la división del mundo en una minoría de países avanzados y una inmensa mayoría de países atrasados, entre los cuales se establece una brecha que va a ser insuperable por vía capitalista. Se puede superar de otra manera, pero por vía capitalista. Entonces, me parece que este es el elemento más importante. ¿Y a qué voy con esto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque tenemos que separar perfectamente y con toda claridad antisionismo, que es esto, sionismo es esto, es este proyecto del que estoy hablando, de antijudaísmo, ¿no? Son dos cosas absolutamente distintas. Es decir, el sionismo es un proyecto imperialista, es un proyecto de una franja de la población judía, si queremos decirlo así, de establecer un Estado colonial en una población, en un territorio que no es propio. Y esto tiene sus valores, porque durante todo el periodo de 1918, Versalles, desmembramiento del Imperio Británico, se transforma en un protectorado británico, Palestina, que además Palestina era una unidad administrativa del Imperio Otomano, por eso se llama Palestina, además heredamos el término Palestina. Es decir, al desmembrarse el Imperio Otomano, el protectorado británico no va a ser Israel, va a ser el protectorado británico sobre Palestina. Durante todo ese periodo del sionismo, asentado y creciendo, digamos, en el futuro Estado de Israel, desarrolla una lucha de a dos bandas. Por un lado, contra la población árabe y progresivamente también contra el protectorado británico, porque su proyecto es la independencia. Y de hecho, en los últimos 2 años, los 2 años posteriores a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, se produce lo que ellos llaman la guerra de liberación contra los británicos y contra los árabes. Y en el 48 se crea el Estado de Israel. La Guerra Mundial termina en el 45, el Estado de Israel se crea en el 48. ¿Qué contexto se crea el Estado de Israel en el 48? En el contexto de Yalta y Potsdam. Es decir, en la partición del mundo entre la Unión Soviética Stalinista y el imperialismo capitalista dirigido por Roosevelt, Truman después, Churchill y De Gaulle. Bueno, en ese contexto se crea el Estado de Israel. ¿Por qué la Unión Soviética acepta la creación del Estado de Israel? Por 2 motivos. Uno, porque bajo el estalinismo se había virado hacia un creciente antisemitismo en la Unión Soviética. Absolutamente, como otro de los aspectos del proceso de restauración que se presentó en Rusia, o que abrió, el proceso que abrió después de la
de Lenin y de la cosa de Trotsky, el estalinismo fue virando hacia un abandono progresivo del marxismo, empezando por un absurdo teórico marxista, que es la teoría del socialismo en un solo país, en ningún sentido, y hacia una posición cada vez más nacionalista, ¿no es cierto? Y dentro de esa posición nacionalista aparecen rasgos antisemitas muy claros. Entonces, el Estado de Israel le convenía también a la Unión Soviética, estalinista, para sacarse de encima población. De hecho, gran parte de la población, o buena parte de la población israelí proviene de población judía, proveniente de la Unión Soviética. Ahí se da un hecho que es decisivo, que es clave en la historia de la lucha del pueblo palestino, que es la Nakba, que es la expulsión, que se conmemora el 15 de mayo, y que conmemora todo el proceso se calcula que 2 millones de palestinos y 500 pueblos destruidos. En la primera etapa, En junio 47 hasta el 48. ahí son 720.000 inicialmente, y luego en el 67, cuando completan la totalidad, son La guerra de los 6 días. la llamada guerra de los 6 días, expulsan otros 250.000. Hoy en día los herederos ya son cerca de 5.900.000 personas. Hoy, los herederos de aquellos expulsados. Claro, todos esos expulsados viven en campamentos de refugiados en Gaza, en Cisjordania, en Jordania, en Siria, en el Líbano, etcétera, etcétera. Piensen en lo que estamos hablando. Hoy lo decía Gabriel, vos podés ir a vivir en un país perfecto, pero acá estamos hablando de que fueron y echaron a la población, ¿se entiende? Que vivía ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es estaba en el 48. Bueno, después, vamos a ver. Hay 2 cuestiones acá. Hay dentro de las corrientes de lucha, digamos, del pueblo palestino, hay 2 posiciones. Una que plantea la solución de los estados, es decir, la solución de un Estado palestino y un Estado de Israel, ¿no? La convivencia de estos 2 estados. Las otras corrientes, entre las cuales están las organizaciones de la resistencia palestina, Hamas y las demás, plantean la eliminación del Estado de Israel y la creación de un Estado único palestino en todo el territorio original, ¿cierto? Hay 2 estados. Formalmente hay 2 estados, porque los acuerdos de Oslo de 1993 establecieron lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina. A fines de los 80 hubo una primera intifada, levantamiento, intifada quiere decir levantamiento, ¿no? Una primera intifada que determinó las negociaciones por las cuales, digamos, puso la cuestión palestina en la mesa de negociaciones internacionales, y en el año 93, creo que se firman los acuerdos de Oslo, que establecen entre Yasser Arafat y el gobierno israelí, la Organización para la Liberación de Palestina y el Yasser Arafat, por lo cual se establece un gobierno palestino que es la Autoridad Nacional Palestina, que es la que Gabriel decía que tiene autoridad sobre la Franja de Gaza y sobre Cisjordania, ¿no? La Ribera Occidental. Ribera Occidental porque la Ribera Occidental es Cisjordania, ¿no? De ahí viene Cisjordania. Bueno, nunca la autoridad palestina pudo asumir, independientemente dejemos de lado la crítica o no a la autoridad palestina, los hechos, objetivamente, jamás la autoridad palestina se pudo convertir por la presión israelí en un Estado real. De hecho, no tiene, creo que apenas poder de policía tiene relativamente. Está declarado el Estado palestino en ese 22%, como dice Luis. Está integrado en Naciones Unidas como Estado observador no miembro.
Y de hecho en la práctica no tiene jurisdicción real. O sea, no hay posibilidad, no controla ni su territorio, no controla sus recursos, no controla su población en el sentido de que la población para entrar o salir tiene que tener permiso israelí y está bajo ocupación. Es un Estado que está declarado, incluso tiene una silla en Naciones Unidas como Estado observador no miembro, no como Estado pleno, pero en la práctica es un Estado que está bajo ocupación, que no es soberano, es simplemente la declamación. Nada más. Bueno, entonces toda esta situación que es la que fue llevando cada vez a estas condiciones de vida del pueblo palestino, de apartheid, de segregación, de esto de tener que entrar y salir de los territorios palestinos, si es que queremos confinar a los territorios palestinos a Gaza y a Cisjordania mediante permisos especiales, etcétera, etcétera, y sometidos a una represión permanente, a incursiones permanentes del ejército israelí, etcétera. El fracaso de la autoridad palestina en transformarse en un Estado real, soberano, es lo que finalmente termina determinando el ataque del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque la cuestión palestina, interpretación, ¿no es cierto? La cuestión palestina estaba desapareciendo del mapa. Los principales estados árabes estaban desarrollando, Israel estaba desarrollando lo que se llamaban los acuerdos de Abraham, los principales estados árabes, y estaba en conversaciones con Arabia Saudita, que no es cualquier estado árabe, que es el estado donde está la Meca, y es el centro del Islam sunita, etcétera, y varias cosas más, además de ser una potencia petrolera, etcétera. Y a la vez, no solo Arabia Saudita, sino, quiero decir, no solo Arabia Saudita, sino que a la vez, estamos hablando del año 22-23, ya habían firmado Marruecos, habían firmado Sudán, habían firmado otros estados menos importantes. Marruecos es prácticamente un estado colaboracionista total con Israel. Pero a la vez que se aproximaba o estaba en un proceso de acercamiento de Arabia Saudita con Israel, la firma de un acuerdo, los estados árabes no reconocen al Estado de Israel. Bueno, los acuerdos de Abraham son acuerdos por los cuales lo van reconociendo, además de hablar otras relaciones más profundas, pero fundamental es el reconocimiento. No solo eso, Irán había firmado con Arabia Saudita un acuerdo meses antes del ataque del 7 de octubre. Es decir, un acuerdo, quién había mediado ahí y quién había empujado ese acuerdo, quién era el garante, el padre del acuerdo, China. Es decir, ¿en qué situación estaban los palestinos hacia octubre del 23? Estaban en el fin de todo. No existía más la nación palestina, el proceso seguía avanzando. Por eso es que se produce, por lo menos esa es una de las interpretaciones, el ataque del 7 de octubre. Y el ataque del 7 de octubre es un ataque armado desde la Franja de Gaza sobre el territorio israelí, en el que es muy duro, con el curso de los meses, la inmensa mayoría de las acusaciones que hizo el Estado de Israel respecto a los grupos de la resistencia palestina sobre violaciones, masacres, se fueron desarticulando. De hecho, existe una prueba directa de una sobreviviente de uno de los kibbutz, que es Niroz, una sobreviviente del kibbutz se llama Niroz, que se llama Yasmin Porar. Esto fue publicado por la propia radio oficial del Estado de Israel, que ella afirma que ella estaba, los refugiados, digamos, habían entrado en la habitación segura donde estaba ella y varios refugiados más de la aldea, y que los que los acribillan son los israelíes, porque aplican, y eso lo reconoce el Estado de Israel, aplican lo que ellos llaman la directiva Aníbal. La directiva Aníbal es una directiva que tiene el Estado del Ejército israelí, por la cual
no se puede permitir que se tomen rehenes. ¿Se entiende? Es decir, si vos sos ella es rehén y vos sos israelí y estás con ella es rehén y vos sos de ambos, los matan a todos. ¿Sí? Con el paso de los meses, toda la propaganda alrededor de las supuestas masacres se fue esfumando. Es decir, el ataque del 7 de octubre se puede tener la interpretación que se quiera tener, pero es más, Israel, la justicia israelí puso en el freezer la investigación del ataque del 7 de octubre porque tenía miedo de que se descubra. ¿Sí? Está la investigación sobre el ataque del 7 de octubre, la misma jueza que no me acuerdo el nombre ahora, es una jueza de Israel dormida, porque lo que se puede llegar a descubrir es que lo que masacraban a los israelíes eran los soldados israelíes, y no porque es evidente que los guerrilleros de Hamas y las otras organizaciones del ejército palestino lo que querían era llevarse a Israel y no matarlos. ¿Qué sentido tenía matarlos? ¿Qué sentido tenía violarlos y que el mundo dijera que justamente Israel fue agresivo? Bien, ¿se imaginan que para un Estado que es capaz de matar a 60.000 personas, 60.000 son los palestinos que en este año han sido asesinados por el Estado de Israel? Mentir deliberadamente de esta manera no tiene ningún prurito moral. Bien. A mí me parece que la cuestión palestina fue salvada por ese ataque. La fue vuelta a poner sobre el tapete, para decirlo con claridad. Si no, la cuestión palestina iba al muere, desaparecía de la escena política internacional. Todavía hoy, en enero de este año, Blinken, el secretario de Estado de Trump, Blinken, el secretario de Estado norteamericano, dio a conocer un informe por el cual la CIA admitía que Hamas no había sido derrotado, no había sido liquidado, que, como saben ustedes, es el principal objetivo que persigue Netanyahu, destruir Hamas. Hamas a la organización de la Palestina. Entonces, esto me parece que es muy importante señalarlo, porque esta es la base de algo que es más importante, y que es la reacción mundial que hay respecto a la causa palestina. Yo estuve en Londres justamente el día que se hacía la marcha de la guerra. Había 500.000 personas en Londres marchando ese día. Había los dos, varios puentes que cruzan en Támesis, pero el puente de Waterloo y de Westminster, la marcha de la vuelta así, que los dos puentes eran una cuadra y uno estaba en este punto y veía la gente entrar por el otro. Entonces, ¿a qué voy con esto? A mí me parece que la cuestión palestina está íntimamente ligada a la cuestión del restablecimiento de la acción de la clase trabajadora del mundo, porque justamente la solidaridad, el núcleo de la solidaridad con Palestina en Europa, es una clase trabajadora que está tremendamente impactada por la inmigración. En Alemania, el 30% de la población es inmigrante de los países árabes. Entonces, me parece a mí que es como, si se quiere, contracara dialéctica de este proyecto que es el sionismo, aspecto o elemento del capitalismo imperialista en general. La cuestión palestina es un punto de partida para la reorganización de la lucha internacional de la clase trabajadora, y eso es lo que estamos viendo en Europa. Por eso me parece a mí que la causa palestina es insuprimible, invencible, y que Palestina